Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Pues también les damos la bienvenida a este año 2024, nuestros mejores deseos en lo personal, en salud, en convivencia con su familia, en alegría, en logros, éxito. Les deseamos lo mejor desde este espacio, todo el equipo que realiza este programa Consultorio Fiscal, pues desde la Facultad de Contaduría y Administración, la COAYED, TV UNAM, etcétera, todas las instituciones implicadas, nuestros mejores deseos para este 2024. Y pues bueno, para iniciar este año con este programa que en este momento se está realizando en vivo, pues les recordamos antes de iniciar el programa que, como ya es tradición, nuestra facultad va a regalar dos suscripciones semestrales digitales a la revista Consultorio Fiscal. Para obtener una de estas dos suscripciones, usted va a tener que responder a la pregunta que se va a hacer en el transcurso de este programa y responder correctamente. Las dos primeras personas que se comuniquen con nosotros a través de los medios de contacto que aparecen en su pantalla y nos den la respuesta correcta a la pregunta que haremos en el transcurso del mismo, pues obtendrán una de estas dos suscripciones semestrales digitales a la revista Consultorio Fiscal. Pero pues bueno, vamos a iniciar presentando a nuestros invitados, a quienes les agradecemos infinitamente su apoyo generoso para la realización de este programa. Y le damos la bienvenida al maestro, es contador público, actuario y maestro en coaching organizacional e integral, Juan Fernando Basaldoa Meyer. Bienvenido, maestro. No, gracias, a tu casa. Gracias por la invitación y gracias a tu público. Bueno, él es contador público, egresado de nuestra facultad, actuario por la Universidad Tecnológica Americana, maestro en coaching organizacional por la Universidad Tecnológica Latinoamericana, catedrático de nuestra facultad, gerente corporativo de normatividad internacional de Bancoppel y fue director de consultoría financiera de RCM Bogarin y compañía SC. Pues nuevamente bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros un colaborador ya siempre dispuesto a apoyarnos, el doctor José Manuel Miranda de Santiago. Bienvenido, maestro, a tu casa. Muchas gracias y gracias por la invitación nuevamente a tu público. Él es licenciado en Contaduría, egresado de nuestra facultad, licenciado en Derecho por la Universidad de Humanitas, especialista fiscal por nuestra facultad, maestro en Derecho Empresarial Corporativo y por la Universidad de Humanitas, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados, doctor en Ciencias Jurídicas por la misma institución, catedrático en nuestra facultad, coordinador de una de las secciones de nuestra revista Consultorio Fiscal, socio fundador de Transfer Pricing Services, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de la Ciudad de México. Y nuevamente, gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias. Claro, gracias. Pues partes relacionadas, precios de transferencia, cuando hablamos, cuando señalamos de cualquiera de esas dos expresiones, sabemos nosotros, los que estamos en esa mesa, a qué nos estamos refiriendo, pero muy probablemente nuestro público no lo sepa y no sepa las obligaciones que tiene en este sentido. Si les parece, hablemos de estas definiciones donde tenemos regulación tanto en materia contable, en materia de normas de información financiera, que son las que tenemos que aplicar los contadores para presentar información, pues tanto a nuestros clientes, al público en general, como al Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Y hablemos también de la normatividad fiscal, que no siempre coincide con la parte contable y obviamente pues ahí tenemos obligaciones que de no cumplirlas, pues tienen sanciones en ese sentido, ¿no? Entonces, si les parece, empezamos por la parte contable, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, aquí en México existe una norma financiera que se llama la NIF C13, que habla de partes relacionadas. Incluso en 2011 tuvo un cambio porque la parte relacionada estaba definida también como la administración común significativa, y esa la eliminaron. Y lo que traemos como parte relacionada son todas aquellas operaciones que existen entre una controladora, una subsidiaria, una afiliada, que son empresas con accionistas comunes, ¿sí? O una asociada donde no se tiene control sobre ella, pero una tenedora tiene influencia significativa. Claro, la controladora tiene control y está obligada a consolidar. Y hay a veces que tienen operaciones entre estas partes y se tienen que revelar como operaciones en las relaciones que tengan, asociadas, subsidiarias, afiliadas o filiales, etcétera, ¿no? Entonces, todas ellas pues están definidas en la NIF C13, que es una norma de revelación y que nos dice que tenemos que hacer revelaciones y que tenemos que hacer desgloses desde el punto de vista contable financiero. Así es. Maestro, ¿quisieras comentar algo respecto al concepto en materia fiscal? Sí, en la ley del impuesto sobre la renta hay un título específico de las empresas multinacionales, son tan los precios de transferencia y de los regímenes fiscales preferentes. En el artículo 179 nos hace la connotación que son partes relacionadas.
Y se considera que 2 o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital. Entonces habría que desglosar o detallar qué es administración, qué es control y qué es capital. Para determinar la administración nos tenemos que ir a nuestra ley especial de sociedades mercantiles, donde dice cómo se lleva la administración, una SA, una corporativa, una sociedad de producción. Entonces, a ver, ¿cómo se lleva la administración? Por un consejo o un administrador único. En la parte del capital, con cualquier mínimo de tenencia accionaria, si una parte de la empresa A, por decirlo así, pertenece también un accionista en la empresa B, con el 0.001%. O sea, estamos hablando de accionistas comunes de A y B. De A y B. Bueno, el accionista sería parte relacionada de las empresas, pero además A y B serían partes relacionadas entre sí. Así es, si participan de manera directa o indirecta en el capital, sin importar el monto, el mínimo de tenencia accionaria. A lo mejor en la materia contable, pues sí hay un porcentaje para saber si es subsidiaria, matriz, controladora, todo ello. Pero en la parte fiscal, con el 0.01, con eso. Y en la parte de control, pues en realidad no hay una connotación jurídica, así tutelada por el derecho, parece que es control. Lo que pudieran acercarse es una resolución miscelánea que nos dice más o menos que es una política y que es control. Pero pues para efectos fiscales, la interpretación o la aplicación es estricta y no podemos atender y modificar un elemento de la contribución que es el sujeto. Más o menos es lo que podemos entender que son partes relacionadas cuando se trate de personas morales, pero cuando se trata de personas físicas, ahí hay otro factor de vinculación, que es, dice, los vinculados en los términos de la ley aduanera, y en la aduanera sí nos habla integrantes de una misma familia. De ahí nos vamos al reglamento de la ley aduanera y ahí nos dicen la familia en el 4º grado. Entonces, había que ver si el cuñado, la suegra, el primo, el hermano, sí, son partes relacionadas. Bueno, a ver, había que revisarle, pero hasta ahorita, hasta el 4º grado, diría que el cuñado de suegra son partes relacionadas. Y habla de los tipos de parentesco, ¿no? Sí. Estaríamos ligados a los tipos de parentesco por afinidad civil o consanguíneo, ¿no? Sí, consanguíneo. Sí, así es. Entonces hay que revisar. Ahí solamente es la presencia de partes relacionadas. Ahora hay que ver las operaciones que en su si caso ya hay realicen. operaciones, ahí es donde entran los precios de transferencia. Primero vamos a ver si el contribuyente se subsume en esta hipótesis de ley para saber si es considerado como parte relacionada. Si no es considerado como parte relacionada, pues ya ni seguimos. Y como decía el actuario, o sea, en la parte de la NIF 13 es una norma de revelación. Simplemente vamos a revisar, a revelar quiénes son partes relacionadas, cuáles son partes relacionadas. Pudieran ser que no haya administración, no haya control, pero a lo mejor control sí, de la empresa informante. Y ya, entonces hay una influencia significativa para esa empresa informante y entonces ahí está la revelación. Hay auditores que en caso de que no haya la revelación pueden asentar una nota a los estados financieros que no presentan la situación financiera, simplemente por esa parte de revelación, digo, si es significativa, porque puede ser una empresa que solamente tenga un proveedor o solamente tenga un cliente y sean partes relacionadas. Así ¿vale? es. Bueno, ¿quieres agregar Sí, algo? Sí, quiero agregar, ya ahorita con toda la explicación que acaba de dar José Manuel, el doctor, hay una discrepancia importante entre lo que dicta el artículo 179, que acaba de explicarlo, con la NIF 13. Una es que la administración común significativa, cuando él habló de administración, que es la definición de parte relacionada, ya no está desde 2011, decía al principio, en la NIF 13. Otra, realmente ya no tenemos porcentajes por unos cambios que hubieron en la NIB 8, que habla de estados financieros consolidados o combinados. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, pues resultó que al ser la convergencia de la norma internacional, que es la IFRS 10, con la norma mexicana, eliminaron esos porcentajes que eran más del 50, entre el 10 y el 25, etcétera, y dijeron, ¿sabes qué? También con el 0.01% tú puedes tener control, porque seguramente está en alguna parte del acta constitutiva o puede estar en un acuerdo formal entre los accionistas donde se defina quién es el que tiene el control y quién tiene la potestad para las decisiones de la entidad. Entonces, basado en eso, actualmente una empresa puede consolidar teniendo el 1% o menos solamente porque los demás accionistas o porque los estatutos dictan que él tiene la mayoría, no porque tenga mayoría, pero tiene el poder de gobernar, el poder de decisión. Y esa definición de control sí está en la norma financiera.
La NIF B8 nos dice que control es el poder para gobernar las operaciones y administración de las empresas. Y que puedes decidir cuándo se reparten dividendos. Se toman decisiones, cuál es el rumbo que sigue en la operación de la entidad, qué se hace con las utilidades, etcétera. Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Sí. Y que ahí es donde entra en materia contable el juicio profesional, que no nada más, digo, antes se proponían los porcentajes, pero siempre se señala, siempre se ha señalado que son simplemente referenciales, que no necesariamente es una regla, y que bueno, en todo caso tienes que ver si hay influencia significativa, si hay control, no, etcétera, ¿no? Sí, ¿qué es lo que se da? Y la práctica sigue diciendo que pues quien tiene la mayoría de acciones, independientemente del porcentaje, dicen, pues tiene el control. Pero sí conozco empresas donde aunque no tengan mayoría de acciones, dicen, oye, yo tengo el control porque lo pusieron en estatutos y para eso hicimos una adquisición inversa y yo estoy adentro, ¿no? Así es, así se acabó. Ahora, en este caso, el tema familiar también es otra diferencia, ¿no? Porque el tema familiar, como bien lo señaló José Manuel, aplica únicamente entre personas físicas, o sea, para ver quiénes son las partes relacionadas de una persona física, alrededor de una persona física, cuando opera como persona física con actividades empresariales, profesionales, etcétera, ¿no? Pero ya en materia contable, el tema familiar lo generaliza para cualquier entidad, ¿no? Sí. ¿Cómo aplicaría ahí? Está generalizado, no habla exactamente del tema familiar, pero habla de personas, ¿no? Y entonces ahí podríamos nosotros interpretar, se vuelve como interpretativo en decir, puede ser una persona física o moral, ¿sí? Pero no está como acotado, no está bien definido en la NIF C13, ¿sí? Se va más a las entidades que dices tenedora. Bueno, un tenedor puede ser una persona física o moral. Ahí sí, no hay problema, pero... pero no nos dice exactamente toda esta relación consanguínea, ¿no? Que es la que o por afinidad. Ese tipo de parentesco no lo señala. Así es. Bueno, y entonces en este caso esas son las partes relacionadas. Y como bien señaló José Manuel, todos tenemos partes relacionadas. Las personas morales y las personas físicas tenemos partes relacionadas, pero aquí el tema es qué pasa cuando realizamos operaciones de compra, de venta, de prestación de servicios, uso goce, otorgamiento del uso goce temporal de algún bien, la renta de algún bien, la venta de un bien, etcétera. ¿Qué pasa en ese caso? Ahí estamos hablando de las operaciones entre partes relacionadas. ¿Qué efecto tiene realizar operaciones entre partes relacionadas? Sí. ¿Qué es en la parte contable? No sé si quieres agregar antes algo. No, creo que sí. Sí, bueno, resulta que muchas empresas creen que por darlo barato y tener un beneficio, decir, es que mi empresa hermana le va a dar barato y de todas formas van a pagar el impuesto. No, pues espérate. Yo sé que esta es una materia fiscal, pero decimos, no es que le cobres más barato o le cobres más caro porque alguno de los dos se va a beneficiar, fiscalmente hablando. Hay un principio que marca la OCDE, ¿sí? Donde nos dice que hay un principio que se llama arm's length, que significa el precio justo. Entonces no es más barato ni más caro, es simplemente cuál es el precio más justo al que tienes que dar esa operación, esa prestación de servicio, ese producto, etcétera. Sea quien sea. Sea quien sea. Aunque esto no está regulado en la norma financiera, pero todos los auditores están tratando de revisar que todo está pegado a un mercado, al final desde el punto de vista financiero. Y entonces ahí se amarra con la parte fiscal, donde hay un asesor, un auditor que está prestando el servicio de precios de transferencia, donde ellos al dar ese servicio de precios de transferencia, pues vigilan que se apliquen los métodos que marca el 180 de la ley del ISR. Y en esos métodos, pues lo que están buscando es que estar alineados con esos métodos, pues las empresas estarían dentro de un mercado y no estarían sesgando esas operaciones de partes relacionadas donde estén perjudicando a la autoridad fiscal, ¿no? Así es. O sea, el precio justo se busca en cualquier operación. No importa con quién lo hagas, con cualquier hijo del vecino o cualquier proveedor, no importa, ¿no? Claro. Pero particularmente tiene más vigilancia, incluso por parte de la autoridad, en operaciones, o está más regulado o más vigilado en las operaciones entre partes relacionadas, ¿no? De acuerdo, sí. En este caso, ¿qué señala la ley, José Manuel? Bueno, de entrada, cuando hay presencia de partes relacionadas y hacen operaciones entre ellas, pues se dice que hay un precio de transferencia. La OCDE, como decía el actuario, es un organismo internacional en el que México se incorpora el 18 de mayo de 1994. Se incorporan a la ley hasta el 97. Entonces hay una dirección o remisión expresa, entonces dice que para la interpretación de todo este título nos vayamos a la OCDE. Bueno,
La OCDE dice en su prefacio, te que dice es la quiénes son Organización parte. para la Cooperación y Desarrollo Económico. La OCDE, Ajá, Organización sí. para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ajá. Bien, ahí nos dice en el prefacio que es un precio de transferencia. Dice, el precio de transferencia, dice, es el precio que se dan en la enajenación, en la prestación de servicios, el financiamiento o el uso o goce temporal entre partes relacionadas. Entonces, cuando hay una operación de venta, de compra, de servicio, de regalías, asistencia técnica, intereses, enajenación de acciones, préstamos, todo ello, lo vas a hacer cuando es parte relacionada, los tienes que hacer de acuerdo a valor de mercado, el principio de plena competencia o el principio de prudencialidad o igualdad, que le conocen como brazo estirado en español. Entonces, nosotros tenemos que revisar que la operación celebrada en estas partes están siendo como lo harían empresas independientes en operaciones comparables. Entonces, ahí es donde vamos a revisar si el precio está a valor de mercado. Porque cuando son partes relacionadas tienden a minimizar la base fiscal, la erosionan, con el fin de bajar el impuesto o la base fiscal y como consecuencia el ISR menor. Trasladar la utilidad a uno a otra parte relacionada, porque puede ser que sea un precio alto para llevarte más dinero, puede ser que sea un precio bajo para beneficiar al que le estás vendiendo, comprando, prestando el servicio. O sea, se traslada la utilidad a alguno, no sabemos sí, aquí. pero ¿no? La diferencia está cuando tú la trasladas a otro país o cuando la trasladas aquí a una empresa en México. Las diferencias sí son diferentes. Aunque una dijera, pues le pasas a una mano, se la pasas a la otra bolsa. Bueno, son cosas distintas. Pareciera que a lo mejor no hay una erosión cuando se trata en territorio nacional, pero no. ¿Vale? Entonces aquí el tema es revisar la comparabilidad, el tema en específico. ¿Cómo voy a ver cuál es el valor de mercado? Y como bien las normas de información financiera también nos dicen, en la ley te dice que para efectos de determinar ese precio, vamos a dirigirnos a las normas de información financiera. Entonces sí, todo está pegado, amarrado a la parte contable. No podemos despegarnos de la parte contable para nada. Así es. Los estudios de precios están bien dirigidos a la parte contable, para su determinación. La base para la determinación sí, claro, de las no hay otra contribuciones. cosa. Ajá. Es sobre de esta. ¿Vale? Bueno, regresando ahora hacia las normas de información financiera, también, bueno, ya sabemos que tenemos que perseguir el precio justo en cualquier transacción, sí, pero tenemos que vigilarlo particularmente en el tema de operaciones entre partes relacionadas. Sí. ¿Qué disposiciones existen en las normas de información financiera para asegurar ese punto o es simplemente, bueno, es una instrucción y usarle como puedas en este caso? No, bueno, está regado en todas las normas particulares en el sentido de que yo quiero hacer una separación primero de que valor de mercado o valor comercial, o vamos a llamarle valor de reposición, que técnicamente se conoce, ya no es el mismo que el valor razonable. Es lo que te iba a decir, sí. Ahora lo que prevalece es el valor razonable. Es el valor razonable. ¿Y qué es el valor razonable? Bueno, pues es una protección que hizo el IASB a nivel internacional en decir, ¿sabes qué? Los valores de mercado pueden ser muy cambiantes, porque si lo compras una computadora en Summers o te vas a otra entidad y la misma computadora te sale más barata de otro lado, y si te vas a lo mejor al centro y la consigues más barata también nueva, etcétera. Entonces, ajustemos al valor donde una persona está dispuesta a recibir o a pagar, en este caso, un bien o un servicio, y la otra también. Y eso es un valor legítimo que le llamaron valor razonable. En un mercado de libre competencia. En un mercado de libre competencia que sea observable y que sea verificable y que las dos partes coincidan con ese valor, porque entonces va a ser una negociación rapidísima. Es como las personas que se dedican a comprar y vender autos, que los que se dedican a eso, pues no se tarda nada en la operación, porque dicen, así está, podemos llegar a este arreglo, vámonos. Porque conocen, están informados, observan el mercado y tienen parámetros que coinciden. En el libro azul, por ejemplo, ¿no? Sí, en ese caso. Azul, sí, y ya saben en cuánto lo van a intercambiar. Entonces, ese es el valor razonable que hace que ya las normas de información financiera, las internacionales y parte de US GAAP, ya lo reconoce, ¿no? Es decir, ajusta contablemente un valor razonable y ya no metas valores de mercado. Bueno, IFRS todavía está pidiéndonos en activo fijo valores de mercado, pero también nos da la opción del valor razonable. Entonces, esto hace que en todas las normas, cualquier operación y cualquier transacción que tengamos sea valor razonable. Si yo hablo de inventarios, pues habla del costo también de compra, el valor de compra, y dice, tiene que estar revisado a valor razonable. O sea, no puedes comprar algo que de repente salga del mercado, porque pues, puedes tener ahí problemas con el deterioro del inventario, que también no lo sabe. Entonces,
Las normas de una manera no lo dicen en forma, vamos a decir, contundente. Pero está repartido, en todas las normas y en el marco conceptual donde nos habla que el valor razonable es el que prevalece en dado caso en operaciones con el mercado nacional e internacional. Así es. Y en ese caso, bueno, existen incluso disposiciones donde cuando el precio de compra o de venta no es a valor razonable, pues tienes que ajustar el precio de adquisición, el valor de adquisición, ¿no? Sí. Sobre todo, por ejemplo, cuando hacen aportaciones en especie, de bienes a una empresa, etcétera, tienes que considerar el valor razonable y tienes que hacer ajustes en algún momento contables para que los activos queden registrados a ese valor, razonable. ¿No? Y varias normas hacen referencia a estos temas. Sí, totalmente. ¿No? Ya actualmente casi todas las normas hablan siempre del valor razonable, y cuando no hay valor razonable, dice, pues aplícate los flujos netos descontados, que en cierta forma es un valor presente, que es un valor presente, que está más parecido a lo que es el valor de mercado, y donde no pueden aplicar un valor razonable, pero tienen un valor intrínseco, vamos a decirlo así, de esa operación. En este caso es el deterioro, ¿no? El deterioro, para decir que sí está bien tu deterioro con el comparativo de mercado, pues haz una proyección, tráete el valor presente de activos de larga duración y compárala con el valor del activo. ¿Y hay una norma, no, específica de valor razonable o no? Sí, hay una norma, por ejemplo, traemos tanto a nivel internacional la IFRS 13, de ahí emana, y aquí se copiaron exactamente esa norma, vamos a decirlo así, en convergencia, quedó igual en la norma mexicana. Y esta norma nos habla de que, oye, hay niveles de valor razonable, nivel 1, 2 y 3, porque hay un valor razonable donde dicen, el primer nivel es de que tú estés a un valor razonable donde es el mercado directo, ¿no? Instrumentos financieros, lo que diga el mercado es lo que vas a poner. Entonces es un valor razonable de lo que dicte el mercado. Porque es el mercado, ya de libre competencia, y no hay otra cosa, exacto. ¿no? Hay un nivel 2 donde dice, ¿sabes qué? El nivel 2 es que hagas algunos ajustes para adecuarlo a las circunstancias de la empresa. Y el nivel 3 es cuando dices, ¿sabes qué? Como los intangibles, pues es propio de la entidad, aplica fórmulas, aplica las fórmulas que marca el mercado de los métodos o técnicas de evaluación, y esa va a ser aterrizada a tu empresa, y son proporciones como tipo los métodos de materia fiscal. Entonces hay muchos métodos ahí para intangibles y para otros. Por ejemplo, el valor del negocio, pues eso es con los flujos netos descontados, por ejemplo. Son técnicas que se aplican para darle el valor a las acciones, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Y también nos dice enfoques, porque decimos, oye, hay un enfoque que es del activo, hay un enfoque que puede ser de ingreso, y hay un enfoque de gasto. Entonces, el enfoque de activo es cuando decimos, oye, lo que dice el mercado, ese es el activo y es lo que voy a utilizar ese enfoque. Pero si es de ingreso, entonces tengo que buscar cuál es el beneficio que me hace activo, como los pozos petróleos de México. Dicen, ese solamente es sobre el beneficio, hacen una proyección de qué beneficio nos va a dar el pozo petrolero, lo trae con una tasa de descuento y dicen, este es el valor del pozo petrolero, ¿no? Entonces, ese es un enfoque de ingreso. Y el otro es de gasto. Oye, ¿en cuánto te costó? Súmale y réstale lo que has hecho con ese activo y ese es su valor. Entonces, todas esas técnicas son técnicas de evaluación, pero que las traemos en lo que es el valor razonable en las normas financieras. Perfecto. Sí. Y en materia fiscal, ¿cómo se determina si el precio en que estamos operando, vamos a suponer que Fernando y yo somos hermanos y yo vendo libros y le vendo libros a él, o no sé, lo que venda, ¿no? El servicio que preste, ¿cómo determinan si el precio es de mercado, si está dentro de la media, dentro del promedio del precio de mercado en operaciones independientes entre partes comparables? Sí, aquí es algo de lo que es lo más complicado en la parte de la materia de precios de transferencia. Saber la razonabilidad o el valor mercado que se dan entre partes relacionadas. Dado que en México existe la confidencialidad a la información financiera y fiscal, es un poco, más bien, es casi imposible que tú puedas tener comparables en el mercado abierto. Entonces lo que se va es ir, nosotros como hacedores de precios, es comprar bases de datos, que los bases de datos son brokers de información y que se hacen a nivel internacional. Las bases de datos, por ejemplo, son Standard & Poor's, Global, Osiris, Amadeus, varias bases de datos que son de particulares, ¿vale? Que salen o cómo lo forman a través de información que presenta una empresa multinacional o local,
que cotiza en bolsa, o puede ser información que debe de presentar a alguna empresa de gobierno, ¿vale? Y es una entidad, ¿vale?, que recibe esa información, por ejemplo aquí INEGI, por decirlo, ¿no? O bolsa de valores X, ¿no?, que necesitan información financiera auditada, que sea veredigna, que sea verificable de entrada. Entonces, en esas bases de datos, nosotros lo que hacemos es buscar la actividad de la empresa, en otras bases de datos buscar el tipo de contrato, de servicios, de asistencia técnica, por ejemplo, de regalías, y buscar, ¿vale?, la comparabilidad que tiene con la empresa o la operación que yo voy a realizar. Por ejemplo, una de servicios, voy a buscar en mi base de datos, Kittymind, voy a ver, oye, a ver si tengo un comparable o contratos que sean, por ejemplo, de servicios, de regalías o de intereses X, voy a revisarlos. Y tengo que, para efectos de analizarlo, debo de agotar 5 principios básicos. Primero, el tipo de operación, las funciones que tengan, los riesgos asumidos, las circunstancias económicas, los términos contractuales y las estrategias de negocios. Antes de elegir el comparable y decir este es el que voy a revisar, tengo que primero ver si estos son comparables conmigo. No nomás me voy a agotar con el puro concepto. Voy a buscar esos comparables. Pero las bases de datos son muy costosas. Nosotros manejamos 3 tipos de bases y alrededor estamos pagando 900, 800 de puras regalías por año para bases de datos. Quizás uno podría decir, bueno, los puedo sacar de manera doméstica o el SAT los puede sacar de manera doméstica. Ya tenemos los FDIs, ya tenemos la clave. Pero lo tiene el SAT, nosotros no. El SAT. Nosotros sí. no. Ajá. O sea, el SAT, digo, lo podría decir. Pero fíjate que la realidad es que cuando no inicia facultades de revisión, no lo hace. Siempre se va a las bases de datos. Yo he estado con el SAT desde todas las administraciones que están, desde que estuvo Gabriel Oliver, y yo les llevé las bases de datos ahí, los presenté con los proveedores para que compraran esa base de datos. El SAT dijo, sí, no te la compro, me la das. Entonces, el SAT utiliza una base de datos gratis. Bueno, ahí vamos por partes, entonces, con las bases de datos. Digo, me dan nombres que me suenan conocidos y que aceptables, ¿no? En el tema, por ejemplo, de Standard Poor's, ¿no? Porque es una calificadora internacional y uno puede decir, de riesgo, bueno, sí. tiene acceso a información, etcétera. Pero Sí. me das otros nombres que para mí podrían sonar pues, muy extraños, por primera vez, no reconocidos como Amadeus, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan aceptable es una contra respecto a otra? O sea, ¿cómo puedo saber la razonabilidad o la certeza de la información que me están vendiendo, que a lo mejor nada más me están vendiendo caro y yo digo, pues sí. No, pero es lo mismo. Debe ser buena. Manejan la misma información, ¿eh? Sí. Manejan la misma información. Las unas tienes más, unas tienes menos. Pero las calificadoras sí públicas tienen esa información. o privadas, es una de las diferencias. Sí. A mí me tocó trabajar mucho con Standard Poor's, ¿no? Hay una plataforma que se llama Capital IQ. Y ahí me garantizaron, me dijeron, aquí tienes el 99% de empresas públicas y privadas. Que eso sí puede ser razonable. Sí, puede ser razonable porque es una calificadora. Y yo cuando veía las privadas me faltaba siempre información. Pero al final pues, era un buscador que en unos segundos yo ya tenía mis comparables y decía, ya tengo ahí para hacer mi estadística descriptiva, ¿no? Entonces se me hizo muy confiable. Carísima, pero se me hizo muy confiable. Pero yo creo que sí hay bases de datos que son confiables y que valdría la pena saber cuál es la fuente para decir si puedo confiar en esa base de datos. O sea, tienes que saber de alguna manera de dónde se alimenta la información que te están vendiendo, ¿no? A final de cuentas. Sí. Ese sería un primer punto en ese sentido. Y ahora el otro punto que yo cuestionaría es, estas disposiciones se aplican a todas las contabilidad de todas las empresas, personas y demás. O en materia fiscal a todo tipo de contribuyentes, ¿no? Sin embargo, en todos los casos me están hablando de empresas que cotizan en bolsa. La fuente de información, la mayoría, es de empresas que cotizan en bolsa. Muchas de ellas son empresas multinacionales que no necesariamente realizan operaciones, o sea, no son empresas que realizan operaciones a nivel local. Y sin embargo, la regla se aplica por igual, tanto en materia contable como en materia fiscal, ¿no? Entonces es ahí donde quiero quedarme antes de ir a la pausa para comentar sobre este punto y después regresando a la pausa, pero antes de continuar regresando a la pausa tenemos que hacer la pregunta para que nuestro público esté al pendiente, la pregunta que vamos a hacer para regalar las suscripciones semestrales digitales a la revista Consultorio Fiscal. Continúa con nosotros después de esta pausa.
En su edición 825, correspondiente a la primera quincena de enero de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. Como tema principal, y como ya es costumbre cada inicio de año, Sergio Santinelli Grajales nos ofrece un artículo que compila las reformas fiscales federales para 2024, presentando la información más relevante respecto a la Ley de Ingresos de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Código Fiscal de la Federación, Resolución Miscelánea Fiscal, estímulos para las diferentes regiones del país, Ley del Seguro Social y salarios mínimos. De igual manera, nos pone al tanto de las más destacadas reformas fiscales para la Ciudad de México para este año que está iniciando. Por su parte, Susana Mireles Arreola nos habla de las perspectivas económicas para este 2024, compartiéndonos un puntual análisis del tema. Además, destacados especialistas nos comparten artículos de gran impacto para este año con temas como las aristas más relevantes respecto al beneficiario controlador y la obligación que representa para personas morales, la deducción de créditos incobrables desde el punto de vista de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los pagos de contribuciones con línea de captura, la nueva regulación en materia de pensiones alimenticias y para los vehículos usados de procedencia extranjera. Y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 825 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bueno, pues vamos a continuar, pero antes de continuar les voy a pedir que me hagan una pregunta. A ver, Juan Fernando, que eres más nuevo en este programa. Sí, una pregunta muy sencilla para que nuestro público se lleve esta... Como retroalimentación, ¿no? Sí, algo de lo que hemos visto en general. La diferencia importante que existe entre la norma fiscal y la norma financiera con respecto a lo que son partes relacionadas. En alguna diferencia. Sí, con una diferencia es suficiente. Sí. Perfecto, bueno, sí, entonces llámenos, respóndanos correctamente, comuníquese con nosotros a los medios de contacto que aparecen en su pantalla en este momento y obtenga una de estas 2 suscripciones semestrales digitales a la revista Consultorio Fiscal. Y pues bueno, pues vamos a continuar, esperamos que en el transcurso de nuestro programa nos lleguen los ganadores. Para ¿Es una o 2 preguntas? Una. Okay. Una y 2 ganadores. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, les decía yo antes de ir a la pausa y quería tocar el tema de la comparabilidad, ¿no? O sea, me están hablando de bases de datos internacionales, que sí pueden ser muy válidas para empresas multinacionales, que cotizan en bolsa o no, pero son empresas multinacionales a final de cuentas, que operan en el extranjero. Eso pues puede sonar razonable. Sin embargo, tanto en materia contable como en materia fiscal, la normatividad en relación a las partes relacionadas y las operaciones los precios de las operaciones que realizan, pues se tiene que ajustar o se tiene que revisar a la luz de los precios de mercado o valor razonable en materia contable. Y tenemos que hacer una comparabilidad. Y entonces, en este caso, les preguntaba yo, ¿qué tan comparable puede ser para una empresa mediana, familiar, que opera únicamente en el mercado nacional, México, y estoy hablando de una empresa, no estoy hablando de personas físicas, pues todavía es más difícil, ¿no? ¿Qué tan comparable es esta información de estas bases de datos internacionales con las cuales se realizan muchos de estos o todos los precios de los estudios de precios de transferencia para demostrarle al SAT que mi precio sí es de mercado o valor razonable? ¿Y qué tan comparable es eso? ¿Y cómo se eliminan esas faltas de comparabilidad? Porque de que existen faltas o distorsiones por la comparabilidad, pues van a existir siempre. Estamos hablando de economías diferentes, con otra inflación, con otro nivel de empleo o desempleo, con otro tamaño de la economía. No es lo mismo hablar del tamaño de China económicamente o de Estados Unidos, con la y que es información que nos llega para hacer estos estudios, pues con la información del mercado
mercado local, del mercado entre personas físicas o morales que ambos residen en el territorio nacional, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa en este sentido, Juan Fernando? Sí, pues mira, como tú lo comentas, aparentemente lo comparable no lo es, no es comparable, porque efectivamente yo he tenido problemas con estudios de precios, donde aunque son operaciones internacionales, pero son empresas pequeñas, y ellos pues no están alineados a mercados que están cotizando en la bolsa, y entonces estadísticamente uno puede hacer muchos ajustes, pero a veces no nos da. ¿Y cuál es el ajuste? Pues estar haciendo más búsqueda y más búsqueda y más búsqueda hasta encontrar a alguien, y ya me ha tocado empresas donde les tengo que decir, ¿sabes qué? Cambia el precio, porque es que es nuestro precio que nos da la utilidad. Pues sí, pero estás fuera del mercado. Bueno, del mercado que yo aparentemente estoy comparando y que son empresas públicas, porque tampoco puedo encontrar empresas privadas que se dediquen a esa actividad. Y ellos en este caso pero son empresas privadas que tienen una actividad y que al momento de hacer un comparable que no lo es, pues son empresas públicas. Entonces estás comparando una empresa privada con una empresa pública. Y entonces ahí fue un caso... Además es un monopolio. Por ejemplo, si te comparas con Pemex, pues en muchos años fue considerado un monopolio. Y lo sigue siendo en gran medida, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, la primera parte del ajuste que se hace es la estadística, ¿no? Uno puede hacer la estadística descriptiva como sea, y eso que a la SAT no se le ha ocurrido ponernos la estadística inferencial, que es en el muestreo. Eso nos da chance de buscar como sea, porque cuando nos ponga la estadística inferencial, pues vamos a tener problemas con ese muestreo. Pero por lo menos decimos, oye, hago una búsqueda y no entramos en el rango. Y ya llegó un momento en que les dije, tienen que hacer un ajuste de precio, porque no estamos llegando. ¿Para subir o para bajar? En ese caso fue. En ese caso era para que lo bajaran, estaban muy elevados. Wow. Sí, como ejemplo. Sí. Entonces, puede ser también ejemplo al alza, ¿no? Sí, así es. Sí, puede ser y a lo mejor tu mercado no lo soporta, porque digo, a final de cuentas te comparas con un indicador internacional y dices, bueno, la recomendación sube de precio, pero ¿qué tanto lo va a soportar tu mercado? Además. Entonces, ese sería también otro punto. De acuerdo. José Manuel, en este sentido, ¿qué podrías agregar? Bueno, en la ley del impuesto a la renta, en su artículo 179, nos dice qué se debe entender por comparabilidad. Dice que las empresas o las operaciones son comparables cuando no exista una diferencia significativa en el precio, en el margen de utilidad a que se refieren los métodos del artículo 180. Dice, y cuando exista dicha diferencia, se eliminen mediante ajustes razonables. Entonces, vamos a empezar a revisar qué debemos entender por esa comparabilidad en la parte práctica. Yo le puedo decir, por ejemplo, ahorita, estos dos teléfonos que están aquí, uno dice, pues no son iguales. Entonces, pues las diferencias significativas, espérame, o sea, no es de la ley no te habla de igualdad, sino te habla de comparabilidad. Entonces, no son iguales, pero son comparables. Debe de haber el precio, son iguales, el precio no es igual. Entonces, veme y aplica ajustes para que la igualdad sea, ahora sí que, igual, o sea, el mismo precio, y si no existe ahí, tendrás que ajustarlo. Aquí la situación es de, yo tengo que buscar en el mercado, nacional o extranjero, el valor del bien de este y de este. El que yo tengo ya lo Vamos a suponer que tú estás revisando el valor del que tienes del lado derecho. Ahora yo tengo que revisar cuál se parece más al... Más se parece, que sea comparable. A nivel nacional o internacional. Sí, aquí el tema es de quién me va a dar esa información. Nadie te va a dar información de su competencia, porque todo está cerrado. Entonces no va a haber, hay un problema en cuanto a determinación del precio. Entonces la ley te dice, oye, pues si no encuentras ese primer método, vamos a decirlo así, vas a tener que utilizar factores de rentabilidad, ¿vale? Entonces vas a tener que agarrar los estados financieros y aplicarle ciertas fórmulas. Bueno, antes de eso, voy a comentar solamente que existen métodos para poder determinar ese precio. Pero a ver, entonces, primero es en conseguir la información de la o las empresas o personas con las cuales te vas a comparar, y entonces ahí tienes que buscar el tipo de producto, en qué mercado venden, bajo qué condiciones, en general, sí, ¿no? y para eso utilizamos una base de datos específica. Ajá, pero esas bases de datos son internacionales, que es lo que estábamos diciendo, para ¿no? Tangibles e intangibles. Así es. Y ahora, bueno, ahora sí, haciendo a un lado
la razonabilidad de las bases de datos y la representatividad o la aplicabilidad de las bases de datos, entonces dices, bueno, ya que me voy a comparar me puedo ser comparable con A, B, C, D, X, Y, Z, de todos estos tengo que ver cuál es el precio medio, digamos, el precio de mercado en promedio, y para ver si mi producto, si mi precio está en ese rango, ¿no? Sí. Igualmente en este título la ley habla de la metodología. La metodología es una técnica que me va a enseñar para ver qué método es el más idóneo para demostrar esa comparabilidad. La ley te habla en el artículo 180, 6 tipos de métodos. El primero es el precio comparable no controlado. El otro es el método de precio de reventa, método de costo adicionado, método de residual de operaciones, método transaccional de utilidad de operación, y el otro es transaccional de márgenes. Por ejemplo, así. Son 6 tipos de métodos que nosotros tenemos que analizarlo, pero hay una prelación. El primero que tienes que aplicar es el precio comparable no controlado, primero. Y ya después tienes que demostrar por qué no aplicaste el primer método o por qué estás aplicando uno u otro. Entonces tenemos que utilizar el criterio, primero es cuantitativo y luego cualitativo. Pero entonces necesitas las bases de datos. Por fuerza para saber cuál es la comparabilidad, saber cuál es el mejor método. Todos los métodos deberían ser susceptibles de verificarse, y el SAT los va a revisar. Una de las cosas que más cuestiona el SAT cuando inicia facultades de comprobación es el método. Las bases de datos o los comparables, te voy a decir, pasan como a segundo término, pero no quiere decir que no sean tan importantes. Pero fíjate, yo soy perito tercero registrado en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Y ahí, por la experiencia que he tenido como en peritajes, el SAT cuando va a revisar una empresa, o sea, es porque sabe que va a sacar recaudación, pero recaudación millonaria. Ajá, porque se va con las grandes empresas en general. Bueno, millonaria, y aparte, pues también colateral, se va con partes nacionales, pero porque ahí es donde brincan. Muchas empresas que podían erosionar la base imponible. ¿Han cuestionado las bases? Las bases de datos no las cuestionan. De hecho, son las mismas, te digo, aquí ocupan las mismas bases que nosotros. Más bien te piden a ti te piden la que tú tienes. Sí, lo primero que dicen es, a ver, demuéstrame que la corrida que tú hiciste está dentro del estudio. Entonces nosotros demostramos, llevamos la base y hacemos la corrida. Ah, pues sí están. Y ellos verifican. En la parte de la credibilidad de las bases no tienen ningún problema porque ellos también la tienen. Nosotros como hacedores vamos a ver qué base de datos tiene el SAT y son la misma que yo adquiero. Deberán ser iguales, pero bueno, para evitar esos problemas vamos cambiando. Nada más hemos cambiado 2 veces. Y ocupamos las mismas bases de datos a nivel internacional o cualquier despacho internacional. Y ahí no hay cuestión del SAT. O donde hay cuestión del SAT es en la parte del método. Porque ahí empiezan a agarrar la parte del método y luego se van a la información financiera. Y es ahí donde empiezan el rebatidero y el SAT te empieza a decir, esto no existe, es lo primero que empiezan a decir. La operación existe. Esto no está bien, no hay materialidad, no hay razonabilidad, entonces tu operación no está ni a valor mercado. Mejor porque demuéstrame no existe, no hay materialidad. Esta parte de la materialidad para efectos de los precios de transferencia. Quisieras decirnos qué es la materialidad para nuestro público. Sí, la materialidad existe desde 1995. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico emite guías de precios de transferencia para empresas multinacionales y las administraciones fiscales. En esas guías de precios de transferencia, desde el inicio, desde el 95, hablan sobre la materialidad. Empiezan las operaciones antes de ser analizadas. Partimos de bases y de operaciones realmente realizadas. O sea, la materialidad es demostrar que la operación existió. Que existió. Que existe razón de negocios y que la operación existió. Desde que Dios hizo al verbo, eso se ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, por eso no te pregunto, porque la gente Europa, no está acostumbrada al concepto de materialidad, por eso te pedía que lo explicaras. Pero así es, porque ahorita mejor en nuestra ley ya viene ahorita muy cerquita. Existen las normas de información financiera como sustancia económica, ¿no? Sí, también, sí, totalmente. En el Código Fiscal, en la norma de auditoría. ¿no? En la norma de auditoría. Sí, que ya cambia un poco el concepto porque va de la mano con la relevancia, ¿no? Dice, hoy la materialidad desde el punto de vista del auditor es precisamente que impacte sustancialmente las cifras, ¿no? Y aquí es pues la evidencia realmente de la transacción.
Ya es lo que cuestionan. Si no la tienes, ya ni te revisan. Pero eso es para todo. O sea, esa es una base de la que tendremos que partir, Pero ¿no? precios es lo primero que revisan. Pues sería para todos, ¿no? Sí. En todo caso. Y entonces, porque dicen... Por eso están las operaciones falsas, inexistentes y sí, simuladas, que es para exactamente es lo todos. primero que dicen. Cuando llega Jacqueline, la parte que de precio de transferencia o en X, lo primero que dicen, demuéstrame que la operación se realizó. Bueno, haciendo a Antes. un lado esa parte que se supone que debe existir Deberá de cumplir. Como tal, el otro tema es el precio y la razonabilidad del precio. Y las bases siempre serán cuestionables, ¿no? Las bases Entonces de el SAT determina... para operaciones locales, ¿no? Sí. El SAT determina los valores de mercado, se presenta ya el cuestionario para efectos de demostrar que el hacedor de precios tiene la razón, y entonces ahí es donde está la discrepancia, ¿no? Oye, ¿quién tiene la razón? ¿El contribuyente o la administración? Entonces al tercero en discurso es cuando nos llaman a ver quién, ¿no? ¿Cuál es el valor? ¿Vale? Pero ambos parten de bases de datos y te puedo decir casi son iguales. Ahí no hay tanto Pero es problema. cuestionable que se aplique una base de datos de una economía que no tiene nada que ver con la... No discuto de las empresas multinacionales, ahí me parece correcto. Sí. Yo hablo de las empresas pequeñas, medianas, incluso familiares, personales, que en teoría todo esto se tiene que aplicar por todos ellos y tenemos que, y tú me estás diciendo, las bases de datos cuestan 900, 800 mil pesos de regalías al año. ¿Cómo voy a tener acceso a eso para saber si mi precio está dentro de los precios de mercado de una economía global que no necesariamente tiene que ver con mi entorno económico, ¿no? Sí, O empresarial. Hay Ajá. operaciones que son las más comunes en nacionales. Préstamos, arrendamiento, son las más comunes que hacen los accionistas, arriendan la nave industrial. Pero puede pagan, ser cualquiera y en todos los casos tienes que aplicar la metodología y pero ahí el tema revisión son del los precio. comparables. A El ver, tema dame son las bases de el datos, los valor comparables. del mercado que existen para el arrendamiento. Entonces, tenemos que hacer, por decirlo así, como un avalúo para determinar. Bueno, el arrendamiento Exacto. puede ser más viable, ¿no? Es más viable, pero ¿qué bases Más fácil. de datos? Bueno, pero Las ahí sí, tenemos en el ahí mercado. sí tienes avalúos, pero yo me refiero a compra-venta, servicios, que son Sí. los más difíciles, ¿no? Sí, es que se presta, pues, como es un criterio muy amplio en el tema de los métodos, es como nos pasa con los evaluadores en nuestro país, que cada evaluador aplica la técnica financiera que se le ocurre. Y entonces a mí me ha tocado ver avalúos a valor de mercado, valor de reposición de inmuebles, donde un evaluador da un valor que no coincide con el otro, se puede ir hasta el doble, y con otro más, o sea, hemos hecho hasta 3 avalúos y todos dan criterios diferentes porque aplican diferentes fórmulas financieras, porque tienen esa amplitud de criterio, y aquí pasa lo mismo con la estadística, ¿no? O sea, es hacer comparables y hacer estadística, pues yo puedo hacer la estadística que yo quiera y el SAT, ¿por qué me va a decir que no es la te iba a decir, correcta? al final de cuentas, todas matemáticas. Sí, es matemática, No hay exacto. de otra, ¿no? Y la estadística tiene, hasta lo vemos desde el punto de vista político, se puede manejar como uno quiera, porque es muy amplio porque hay el rango. métodos para Así es. poder determinar, pero es matemático. Por eso Ajá. es lo que yo decía, si nos pusieran a hacer un muestreo estratificado, ya estaríamos muy acotados en decir, no, es que nos están pidiendo un muestreo estratificado donde nos dicen exactamente cómo tenemos que hacer la búsqueda. Mientras eso no suceda, tenemos la libertad de hacer Y la ahí es donde estadística dice cómo pueden descriptiva. cuestionar, ¿no? Así es. Yo aquí lo que cuestionaría es que una disposición contable y legal de aplicación generalizada nacional, sin importar el tamaño de contribuyente, sin importar el mercado en el que estás, en el que te desenvuelves, le apliques para comparar precios, porque a final de cuentas ese es el tema, bases de datos internacionales de otras economías, ¿no? De empresas que cotizan en bolsa, que operan internacionalmente. O sea, esa es la parte que yo cuestionaría. Cuando el SAT y el INEGI tiene mucha información que tendríamos que utilizar en todo caso, en operaciones domésticas, me parece, ¿no? Y en el segundo lugar es el tema de que el SAT tiene la información de todos los precios de mercado, de todos los productos, porque con el CFDI y la clave producto-servicio ya tiene un promedio de todo lo que del precio de cada clave producto-servicio de sus 50 y tantos mil claves productos-servicios que manejas para el CFDI, y que podría, sin dar información privada, confidencial, podría dar una media para que pudiésemos compararnos en ese sentido a nivel nacional, ¿no? Creo yo que faltaría desarrollar esa parte y Ya creo que la es tiene cuestión. desarrollada, ¿te acuerdas que emite lo que es la tasa efectiva? Por ejemplo, en las tiene por empresas sectores. y son para empresas Ahorita grandes. lo primero hay que revisar, a ver, antes de que presentes tu son declaración, tasas de rendimiento. revísale tantito, aunque no seas grande contribuyente. Sí, por eso, pero son tasas de éntrale. rendimiento. Pero pues también hay grandes contribuyentes contra pequeños contribuyentes, es muy diferente, ¿no? Sí, sí. Pero sí, no, y si ya, o sea, de que lo puede tener,
que no lo explota o que no da la información o que no facilita el cumplimiento de la ley. Y eso me parece que es lo que a veces sucede con disposiciones que importamos de la OCDE, etcétera, y a nuestra legislación, disposiciones legales que importamos y las nacionalizamos, y está bien que se apliquen, pero creo que se tienen que proporcionar los instrumentos para facilitar su cumplimiento a nivel local, a nivel doméstico. España ¿no? ya la tiene, la tasa efectiva. Ahora pero faltan los precios, los precios. A lo que me refiero son a los precios. La tasa sí, pero los precios son el tema, ¿no? Aquí la recomendación es, oye, aunque seas tú mediano contribuyente o Pymex, revisa esa tasa efectiva para ver realmente cómo estás tú. Porque el SAT te dice, si tú estás fuera de mercado, estás haciendo una política o planeación fiscal agresiva. Es lo que se dice. Bueno, entonces este tema es muy interesante porque me dices, bueno, si ya tienen todas las bases de datos, tienen toda la información, debería ocuparla. No la ocupa. Por eso, la realidad es que no la ocupa. Cuestión es que debería hacerlo y debería formar una base de datos asequible para todo porque es una disposición legal generalizada, contable generalizada. Tenemos una primera respuesta de Ana Luisa Torres, que por cierto los mando a saludar. Dice, el precio de transferencia se considera en valores presentes a valor de mercado, como valor de mercado. ¿Podría ser correcta la respuesta? A valores presentes a valor de mercado. Dice, en valores presentes a valor de mercado. Como, bueno, creo que el planteamiento de la pregunta se desvió. Que es una diferencia entre las... Pues porque la pregunta fue sobre partes relacionadas, no sobre los precios, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí estaría mal la respuesta. Sí, ¿no? yo creo que está mal la respuesta. Ahora sí menciona también el valor presente la misma ley del artículo 180 para algunos temas, ¿no? Decir, oye, sí puedes aplicar el valor presente. No es una diferencia ni siquiera en precios. Exacto. Sí, en la metodología para efectos de operaciones de enajenación de acciones, sí te dicen que utilizas los valores presentes, los flujos de efectivo a valor presente. Así es. Nosotros cuando realizamos enajenación o una empresa se vende en su totalidad, sí hacemos eso, o sea, los valores presentes a valor futuro para efectos de hacer esa metodología. Retener el precio de las acciones. Sí, claro, vale el tema de las acciones o el valor bursátil, pero lo que se ocupa más son los flujos de efectivo a valor presente. Perfecto. Tenemos varios saludos de Ana Luisa Torres Cabrera, de Marisol Cristina Pérez, de Itzel Bello, también de Dina Moreno, nos felicita y todo, y les manda saludos. Sí, muchas gracias. Y bueno, aquí regresando, entonces va el tema, bueno, lo discutible de las bases, ya vemos que tenemos métodos, son métodos estadísticos, hay que saber si nuestro precio el precio que estoy realizando con mi parte relacionada, con el que estoy operando con mi parte relacionada está dentro del promedio del precio de mercado de estas empresas que son ajenas a mí y que están operando entre terceros que nada tienen que ver con ellos, ¿no? En particular. Ahora, ¿esto es obligatorio en materia fiscal generalizado o existen excepciones? Sí, es generalizada, sin embargo hay unas excepciones. En la propia ley te dice, oye, si tú haces operaciones con partes relacionadas, tienes una excepción si en el ejercicio inmediato anterior sus ingresos acumulables no rebasan 13 millones por enajenación de bienes, entonces estás eximido de no hacer el estudio. Y también estás eximido de no presentar la declaración informativa, ¿vale? Bueno, esto independientemente de a qué te dediques, si es actividad empresarial, profesional, etcétera. En actividades empresariales. Ajá. Ahora, por actividades profesionales, te dice igual el mismo principio, pero el límite o el umbral es hasta 3 millones de pesos. Mucho menor. Mucho menor. Igual estás eximido de no presentar la declaración informativa, pero eso está por una regla miscelánea que vienes haciendo desde hace unos 8 años, pero no está a rango de ley ni rango reglamentario. Y lo que te perdonan es el estudio. El estudio. Más no el que la presentación, revises. Pero vamos, o sea, será medio ilógico porque ha pasado de que te piden la declaración informativa porque no estás eximido, sale, nada más está por no hacer el estudio, pero la informativa, dámela. ¿Cómo te la voy a dar si yo estoy eximido? O sea, los accesorios siguen la misma suerte de lo principal. Ajá, pero digamos, el que tú apliques precios de mercado en tus operaciones con partes relacionadas, eso de todas formas se hace. Sí, ajá, claro, entonces esa declaración sirve para efectos de ser más transparente, más transparente la base. Ahora, yo ahorita actualmente, ya la declaración informativa y los precios de transferencia no nada más es con partes relacionadas extranjeras. Que era lo que antes aplicaba, ahora ya es...
Más o menos te puedo decir. Siempre está aplicado para todos. Más bien era obligatorio el estudio en operaciones con partes relacionadas extranjeras. Sí. Ajá. Bueno, malamente interpretativo, ¿no? Pero siempre has nacido desde que nacen, tanto para nacionales y extranjeras. Pero hoy quitan la partes relacionadas extranjeras y al quitarla, pues son para todos. Cuando la ley no distingue, no debes distinguir. Entonces la ley es aplicable tanto para operaciones con extranjeros o operaciones con nacionales. Y debes de presentar tanto declaración informativa y tener a disposición ese medio de prueba que es el estudio técnico o el estudio de precio de transferencia para demostrarlo. Pero lo primera mano que va a recibir el SAT, que tienes que presentar el 15 de mayo. Vas a presentar esa declaración. La primera presentación con este cambio, ¿cuándo fue? En 2023, ¿no? El 2023 fue la primera presentación de la declaración informativa de partes relacionadas. Nacionales o extranjeros. Ya, o sea, ya no hay quitando nada más a los de actividades empresariales de 13 millones y 3 millones y medio para personas físicas, ¿no? Exactamente, sí. Ahí hay algo que andaba volando. Porque dicen, oye, ¿qué pasa con el arrendamiento? ¿Qué pasa con servicios? Ok, el financiamiento, perdón. Si nos vamos al 16 del Código Fiscal de la Federación, no vamos a encontrar que es una actividad empresarial, lo vamos a ver que el arrendamiento no está ahí. Y tampoco el financiamiento. Entonces el SAT decía, pues estas no están dentro de las eximidas. Y entonces me haces el estudio sí o sí de arrendamiento e intereses. Estas dos operaciones para el SAT no están eximidas. Entonces por ahí se van. Pero entonces están recaudando primero por la declaración informativa. Por el CFDI me dices, haz una operación. Ya me dice que es parte relacionada. Y estoy esperando la declaración informativa. Porque ya tiene la base de datos de los accionistas, por lo menos. Eso empezó en 2019, si no mal, en 2020. Ajá, la primera declaración de quiénes son tus accionistas y que tienes que mantener actualizada tu base de datos de los accionistas, etcétera. Ya tiene, bueno, siempre ha tenido, ¿no? Pero ahorita con mayor profundidad. Es que nada más tenía los datos con los que te diste de alta originalmente. No los tenía actualizados. Ya con el 26 modificado, 27 ya sí tienen esta información, se supone que actualizada. Sí, entonces ahorita aplica para todos ya, con los umbrales que acabamos de decir, y no implica los umbrales, no le aplican arrendamiento por no intereses. Esos. Y la multa, pues sí, te sale como en 190, sí, más o menos, ¿no? 180 y tantos mil, por no presentar la declaración informativa. Y no presentar el estudio a requerimiento del SAT, te puede llegar a no ser no deducible de la operación. Y ahorita vamos a hablar qué pasa si el SAT te modifica esto, ¿no? Bueno, no sé si quieres agregar algo en este sentido. Bueno, desde el punto de vista contable financiero, está amarrado con la parte fiscal, totalmente de acuerdo, pero no obstante, aunque no estemos sujetos a los estudios de precios, pues cualquier modificación que detecte, aquí sabemos que quien limita o delimita los estados financieros desde el punto de vista de su evaluación, presentación y revelación, pues normalmente es el auditor de estados financieros, o incluso si es una empresa pública, pues la bolsa y todos los que intervengan, o algún afectado, algún acreedor, algún cliente. Pero si yo distorsiono los estados financieros desde el punto de vista de un precio que se sale de mercado, ¿sí? Pues estoy violando las normas de información financiera nacionales e internacionales. Y esas distorsiones pues es un delito desde el punto de vista de fraude, ¿no? Porque ya está vinculada a esas normas financieras y distorsionan y hay algún tercero afectado, pues decir, oye, espérate, esa información no es la correcta. Y ese directo afectado podría ser la Bolsa Mexicana de Valores, podría ser el mismo gobierno por alguna licitación, podría ser un acreedor. Entonces sí tenemos que cuidar, primero, pues decir, sí va amarrado con la parte fiscal, porque el auditor va a estar vigilando los estudios de precios, pero también las distorsiones de los precios yo creo que se dan solitos con la información contable, y el que más vigila eso es un auditor de estados financieros o alguna autoridad donde nosotros sometamos los estados financieros. Que ese es el otro tema, o sea, ya hablaste del estudio de precios de transferencia, que pues normalmente se presentaría requerimiento de autoridad. La declaración se tiene que presentar prácticamente por todos, con las excepciones que ya marcó José Manuel, pero el estudio se va a presentar a requerimiento de autoridad, y cuando te lo pidan lo tienes que tener, ¿no? Sí. Y obviamente pues se lleva tiempo, ¿no? Es así como que te lo pidan de un día para otro y ya no lo tengas y lo mandes a hacer en ese momento. ¿Existe alguna disposición legal o en las normas de que quién es el indicado para hacer este estudio? Si es una persona autorizada, registrada para hacer este tipo de estudios,
Obviamente, digo, ustedes dos son expertos en los temas y se dedican también a esto y ya tienen mucho tiempo de experiencia en este sentido, pero que de repente surgió una comunidad de la nada que todos ya hacían estudios de precios de transferencia. ¿Quiénes son, de alguna manera, los autorizados o reconocidos para tal efecto? En la ley no existe exactamente la titularidad de decir, oye, alguien que tenga un registro como para dictaminar, un registro ante el SAT, un registro como la Secretaría de Educación Pública, de profesiones, para que me diga, pues tú tienes un certificado y puedes hacer. No, la ley simplemente te dice que ellos deben de demostrar que los precios están a valores de mercado. Entonces, desde que nacen en México, desde el 97, lo hacen contadores, abogados, actuarios, y se me olvida... economistas también. Economistas, perdón, economistas. Sí. Pero cualquiera lo podría hacer. Cualquiera o sea, lo podría. Pero a nivel internacional, es la práctica. Los primeros, o los que están en al menos Latinoamérica, son contadores. ¿Pero existe alguna disposición a nivel Ninguna. internacional en ese sentido? No, ninguna. No está limitado. Yo creo que ahí, desde mi punto de vista, los métodos, como decíamos hace rato, los métodos que marca el artículo 180 son métodos de evaluación, son técnicas de evaluación que adoptó la OCDE y que después las normas fiscales de cada país pues hicieron sus métodos, ¿no? Parecidos o alineados. El tema es que mientras aquí en este país y en el mundo esas técnicas financieras de evaluación no regulen a los valuadores, o sea, en decir, oye, toma este criterio, están bien todas las fórmulas de evaluación. Pues ¿Qué esto experiencia o formación profesional? Exactamente. Esto está más delimitado en la ley porque está el 180, pero no están delimitando quién lo tiene que hacer. O sea, quién es el que debe tener el expertise para desarrollar un estudio de precios de transferencia. Y yo creo que lo están igualando a lo que es las evaluaciones financieras. Perfecto. ¿no? Sí, digo, a mí el SAT no me pidió, bueno, el tribunal no me pues pidió legalmente no un existe registro, nada, ¿no? pero no. digo, debería haber, ¿no? Porque digo, claro. aquí lo importante es, y es una pregunta relacionada con Lucy Borja, que nos escribe también, también tenemos un saludo de Mari y Jaime, pero bueno, Lucy Borja nos dice que quien deduce, es que lo que se revisa es el precio, que el precio sea de mercado, entre operaciones entre partes relacionadas. Pero si no estuviera dentro del precio de mercado y el SAT te revisa y te dice, debiste haber cobrado más, y tú eres el que estás facturando, te va a cobrar la diferencia de impuesto por no haber facturado ese precio. O debiste haber pagado menos si eres el que estás pagando, al que le factura su parte relacionada, le va a rechazar la deducibilidad del excedente que está fuera del precio de mercado. O sea, aquí el tema es que sí tiene un impacto de pago de impuesto el que en un momento determinado el SAT considere que no estás en la media de mercado, ¿no? Entonces, que estés arriba o abajo, pues si es de más y eres el que facturas, te va a cobrar el impuesto. Si es de menos y eres el que facturas, no va a pasar nada. Pero si es de más y eres el que deduces, pues te va a cobrar el impuesto, ¿no? Ese es el efecto que tiene y me parece que ahí sí sería necesario que hubiera más regulación en este sentido. De acuerdo. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo. Les agradezco a ambos un tema tan complejo que lo hayan hecho, pues creo yo, más o menos entendible, asequible para nuestro público. Gracias, José Manuel. Gracias, Juan Fernando, nuevamente por estar aquí con nosotros. Y recuerden que la próxima semana tenemos una segunda parte de este tema, precisamente de precios de transferencia. Muchas gracias a ustedes. No, al contrario, muchas gracias, Susana, por la invitación. Buen día.